Buenos días, hermanos, de nuevo. Yo no sé, yo aquí, la mayoría de nosotros tenemos por lo menos más de 5 o 6 años, la mayoría, así que yo creo que todos aquí vivimos de una forma u otra, ¿verdad? La devastación del huracán María, 2017. Y, ¿verdad? Muy probablemente no, todos los que están aquí sobrevivimos María. Pero el concepto, no sé si recuerdan, que después que pasó el huracán y vino la calma, aunque vino la calma del clima, entonces empezó a venir el concepto de ver qué ha pasado con los familiares. ¿Estarán nuestros familiares bien? Los familiares que quizás vivían lejos en otro pueblo o hasta en Estados Unidos se empezaron a preocupar. No teníamos comunicación. Entonces, esa preocupación empieza a crecer porque entonces teníamos como este sentido de impotencia porque no había celulares y estábamos acostumbrados a, con una simple llamada, saber qué pasaba con nuestros padres, hermanos, hijos, hermanos de la iglesia. No teníamos internet, entonces no podíamos transitar por las carreteras porque muchas de ellas estaban llenas de árboles y escombros. Y, ¿verdad? No nos quedaba otra que esperar en el Señor, orar, rogar al Señor por nuestros familiares y hermanos en la fe. Pero yo estoy claro que cuando pudimos hacer esa primera llamada o recibimos esa buena noticia de que nuestros familiares estaban bien, que quizás habían perdido cosas materiales, pero su vida está bien, ¿verdad? Yo que estamos claros aquí, que recibimos consuelo, recibimos alivio, como que nuestro espíritu se levantó, estábamos casi como medios muertos y de momento, ahora podemos vivir en paz. Pero asimismo, hoy veremos que el apóstol Pablo tenía 2 preocupaciones por la iglesia de Tesalónica, y ya he hablado de esto antes, en los versos del 2 al 17 al 20, él habla de la preocupación que tenía por la iglesia de Tesalónica porque los dejó sin su presencia. Él no podía estar con ellos como apóstol porque tuvo que salir por la persecución. Pero más allá se preocupa también porque la iglesia, que él estuvo ahí enseñando de solo 3 semanas, también estaba recibiendo persecución de la gente de Tesalónica. Entonces él tenía la preocupación de que tras que los dejó solos, que ellos no, ¿verdad?, salieran de la fe y se mantuvieran alejados del Señor y que su trabajo como apóstol fuera en vano. Pero hoy veremos, hermanos, que Pablo recibió gran consuelo, gran ánimo, o sea, fue revivido de estas preocupaciones al saber las buenas noticias que trae Timoteo de la iglesia de Tesalónica. Y como respuesta a esas buenas noticias, Pablo nos enseña no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino que nos exhorta hoy a nosotros. Así que si su condición física se lo permite, vamos a ver el pasaje de hoy en Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 10. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y este mensaje lo he dividido, esta exhortación, en 3 puntos. El punto número 1, que va de los versos 6 al 8, es que una iglesia firme en el Señor trae consuelo. Punto 1, versos 6 al 8, una iglesia firme en el Señor trae consuelo. El punto 2, basado en el versículo 9, es que una iglesia firme en el Señor vive con gozo y acción de gracia. Una iglesia firme en el Señor vive con gozo y acción de gracias. Y el punto número 3, basado en el verso 10, es que una iglesia firme en el Señor ora y estudia la palabra para mantenerse firme en el Señor. Una iglesia firme en el Señor ora y estudia la palabra para mantenerse firme en el Señor. Así que empezamos con el verso 1 del 6 al 8.
Como ya les dije, Pablo tiene estas preocupaciones por la iglesia de Tesalónica y envió a Timoteo. Timoteo trae un reporte de buenas noticias. Dice aquí que Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, Pablo tiene su respuesta. Quizás él pensaba, ¿estará firme la iglesia sin mí ante la persecución? Y la respuesta es que sí. Pero no es solamente que sí, es que estaban firmes en su fe y amor en el Señor. Entonces, quizás la primera pregunta que podemos hacer aquí es, ¿qué es una iglesia firme en el Señor? Porque entonces vamos a ver cómo Pablo lo muestra. Porque Pablo muestra dos palabras muy importantes: fe y amor. Y este tema de fe y amor viene desde el principio de la epístola. Pablo daba gracias a Dios por la muestra de la fe de ellos, del trabajo de su amor y de la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces entendamos esto claro, que la fe y el amor son la esencia de la salvación. La fe, porque es la única que nos une con el Señor Jesucristo. Pero el amor también, porque es la prueba de esa fe. Y por tanto, prueba nuestra unión con Jesucristo. O sea que si vemos entonces pues, que es una iglesia, que firme en el Señor, es un grupo de hermanos cristianos unidos por la fe en el Señor Jesucristo, pero que viven cada día para dar testimonio de esa fe en su unión con Cristo a través del amor. Y quiero que entendamos esto. Pablo está hablando de una iglesia firme en el Señor, no perfecta. ¿Entendemos eso? Una iglesia firme en el Señor, no perfecta. Cristo va perfeccionando su iglesia poco a poco. Eso lo sabemos. Pero quiero que tengan eso en mente. Ahora la pregunta es, entonces, otra pregunta que les hago es, ¿cómo se ve esa iglesia firme en el Señor? Pues Pablo habla de fe y amor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que una iglesia firme en el Señor es una iglesia que primero tiene una fe, una doctrina saludable, como oró la llana, el anciano, que se dejaba ya por las doctrinas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Es una iglesia que usaba la Biblia, hoy serían la Biblia con sus credos y confesiones. Una iglesia que administra bien el bautismo y la Santa Cena. Pero también es una iglesia que de forma bíblica ejecuta disciplinas eclesiásticas. Esa es la parte de la fe de una iglesia firme en el Señor. Pero no se queda ahí. Podemos tener todo eso y ya sabemos que si no hay amor, entonces no hay muestra de la unión. Entonces Pablo habla del amor. ¿Y qué es el amor en este contexto ahí? Es una iglesia que tiene miembros que viven una vida que muestra a otros el carácter de Cristo. Que viven de forma práctica toda esa doctrina que viene por la fe. Esto es la vida diaria, mis hermanos. Cuando hablamos del amor no es solamente este cliché de tenemos que amar al prójimo. No es solamente eso. Es el concepto de vivir nuestra vida según la enseñanza de la palabra. ¿Cómo? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones van alineadas a la palabra de Dios. Cuando vamos a buscar amistades, cuando vamos a buscar con quién casarnos, cuando vamos a buscar trabajo, nos alineamos a la doctrina, a la Biblia. Cuando como familia estamos claros en los roles de papá, que no son los mismos roles de mamá, que no son los mismos roles de los hijos. ¿Estamos claros en eso? Eso es parte de vivir ese amor de la doctrina. Ese amor va en desear estar con los hermanos, en especial con los hermanos de la iglesia local, compartir con ellos, estar velando unos por otros. Y una iglesia que es firme en ese amor vive dependiendo a cada momento del Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Entonces, volviendo a la que estaba hablando un poco antes, o al punto es, pues, entonces una iglesia firme en el Señor, como eso de que provee consuelo. ¿Y a quién provee consuelo? Cuando hablamos de la palabra consuelo aquí, no piensen en el consuelo típico de nosotros de quizás que alguien murió y por luto queremos consolar. Aquí la palabra implica también el concepto de estar como al lado de alguien para animarlo, para fortalecerlo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Entonces, Pablo lo primero que nos dice aquí, que lo vemos en el verso 7 al 8, es: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, hablando de él y sus ayudantes, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que una iglesia firme en el Señor, primeramente nos dice Pablo aquí, que a quien provee consuelo, en el tiempo de él, a él como apóstol, hoy a los pastores y ancianos, a los ministros.
tengan eso. Nuestros pastores, nuestros ministros se reviven cuando ven una iglesia llena de fe y amor. ¿Por qué? Bueno, es obvio, todo aquí que trabaja, toda persona que trabaja, todo aquí de alguna forma u otra trabajamos. Queremos que nuestro trabajo no sea en vano, queremos ver fruto de ese trabajo. ¿Cuánto más un pastor de una iglesia no se esfuerza para ver que sus miembros vivan en fe y en amor? ¿Me entienden eso? Los niños que están aquí, los niñitos del pacto, los jóvenes, sepan esto. Ustedes como miembros de esta iglesia traen ánimo, vida a su pastor. ¿Sabían eso? No es que le vamos a restar años, nuestro pastor se va a seguir poniendo viejo. Sepan eso, no se lo digan, pero se va a poner viejo. Pero su pastor cada vez va a tener más ánimo y consuelo, porque ustedes vivan en fe y amor. Y eso obviamente nos aplica también a los adultos. Todos aquí sabemos cómo sacarle canas a nuestros pastores. En el pecado remanente todavía lo hacemos. Pero no deberíamos hacer eso, al revés, deberíamos darle una vida de fe y amor, una iglesia firme en el Señor, que aunque Él se vaya poniendo más viejito, le añadamos años espiritualmente hablando. Así que pensemos en eso, hermanos, porque tenemos que ser ese tipo de iglesia firme. Eso es lo que está hablando Pablo aquí, que da consuelo a su pastor. Pero también Pablo dice que una iglesia firme da consuelo al mismo cuerpo de Cristo, a la misma iglesia. ¿Cómo es eso? Porque Pablo no se quedó con este sentimiento y lo engavetó. Eso le escribe a la iglesia. Miren, ustedes, por estar firmes en amor y fe en el Señor, me traen consuelo. Por ende, ustedes también serán consolados. Y Pablo dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Entiendan eso? Ya todos lo hemos visto mucho, somos un cuerpo. Usted se ha dado un golpe en el dedo chiquito del pie y créeme que usted lo siente desde el dedo chiquito del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo nos ha pasado. Así es la iglesia. Si traemos consuelo a otros, nos consolamos unos a otros. Seguimos en fe y amor, hay consuelo a todos los miembros. Entonces aquí lo que quiero que tengan claro es que, hermanos, tenemos que vivir así. Nos animamos al ver hermanos firmes en el Señor, eso nos trae consuelo. Porque muchas veces tenemos muchas situaciones y queremos un consuelo espontáneo, un consuelo rápido, quizás hasta mágico, versus mirar fuera de nosotros y decir, gracias Señor, porque tengo hermanos firmes en la fe, que me consuelan. Y gracias Señor, porque aún esto que yo estoy pasando me ayuda a consolar a otros en un futuro. Y tengamos eso claro, hermanos, que hay consuelo ahí, no solamente en las aflicciones, también el gozo. Si usted está afligido, gócese por el gozo de alguien más. Eso trae consuelo. Y volvemos, todo esto es en un contexto de que estamos unidos a Cristo, es espiritual. No todo va a surgir mágicamente, pero sí en fe y en amor creemos que Dios consuela dentro del mismo cuerpo. Y como hemos dicho, lo opuesto es lo que quita vida. Si vivimos de otra forma, quita vida, quita ánimo. Así que pensemos en eso, los adultos, jóvenes y niños, nos da ánimo ver crecer y estar firmes en el Señor a nuestros hermanos. Cuando usted llega aquí un domingo, le da ánimo eso de decir, mira, mis hermanos están creciendo en fe y amor. ¡Wow! Gracias, Señor. Trae consuelo eso a su vida, trae ánimo, los revive. Pensemos en eso, mis hermanos. Pero una iglesia firme en el Señor, además de proveer consuelo a los líderes, ministros y al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, también provee consuelo a la comunidad. ¿Cómo es eso, Yoito? Pues mira, Matthew Henry, el pastor y teólogo, quizás lo explica mejor que yo. Dice, es un lugar feliz. Piensen en eso, piensen en Guayama, Arroyo, Patillas, Salinas. Es un lugar feliz, aquel donde hay amor mutuo entre el ministro y su iglesia. Esto ayuda a promover la religión y el éxito del evangelio. Así que, hermano, el evangelio brilla mucho más, con más intensidad, cuando el mundo alrededor, nuestra comunidad alrededor, ve el amor que hay entre los hermanos, esa fe y ese amor, pero también con el pastor. Sepan eso. Y yo creo que aquí todos estamos claros que lo opuesto le quita vida y consuelo a la comunidad. Muchos aquí hemos visto que yo pienso que es de las peores cosas del mundo, cuando el mundo ve luchas dentro de las iglesias, hermanos peleando entre ellos, pero más que nada hermanos peleando con su pastor. Piensen en eso, que el mundo ve eso. Eso es quitarle vida a la comunidad. Así que
tengamos eso en cuenta. Vivamos fomentando esa fe y amor, confiando en el Señor Jesucristo. Y oremos porque tanto nuestra iglesia como otras iglesias puedan ser de consuelo a la comunidad a través del Evangelio. ¿Y cómo viene ese consuelo? Llevando ese Evangelio, pero viviéndolo. No solamente hablando del Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Que sea obvio. Estamos claros que el testimonio nos salva. Es el Evangelio. Pero no manchemos el Evangelio con un mal testimonio. ¿Ok? Y ese Evangelio de que estamos hablando, que si usted no está en el Señor Jesucristo, necesita el mayor consuelo y el mayor ánimo posible que se pudiera hacer, que es la vida eterna con Cristo. Y tengamos eso en cuenta, hermano. Nosotros salimos de ahí por el Evangelio. Llevemos el Evangelio a otros también. Llevémoslo con esa fe y amor. Y entendamos claro que solamente el Evangelio salva, pero tenemos que vivir una vida que sea digna de ese Evangelio para que, como decía Matthew Henry, haya éxito en el Evangelio. Y estamos claros, ¿verdad? Estamos hablando aquí en términos de nosotros como iglesia, soltándonos como iglesia, porque Cristo va a salvar a todos los que va a salvar. Ninguno se le va a perder. Nadie va a arrebatar de la mano del Padre. Pero sí el apóstol está exhortándonos a que tengamos en cuenta que sí, nuestra fe y amor da consuelo y vida a la comunidad. Piensen en eso, hermano. Los padres y madres, quizás usted está aquí diciendo, yo lo que hago es criar muchachos todo el día allá en casa. Eso que usted está haciendo para la gloria del Señor, hágalo bien porque trae consuelo. De forma que usted quizás nunca se va a enterar a la comunidad alrededor suyo. Quizás usted nunca lo va a saber. Quizás en el cielo le dirán, mira, todo esto que tú hiciste allí de estar cuidando muchachitos en tu casa y haciendo comida y esto y lo otro, impactó a esta gente. No, quizás no lo sepamos, pero tenga en cuenta eso, que aún la labor más pequeña que cada uno de nosotros realizamos, cuando la hacemos en fe y amor para la gloria del Señor, es de consuelo y ánimo a la comunidad. Tengamos eso en cuenta, porque como ya les dije, lo opuesto resta, quita. ¿Ok? Así que, hermano, ya hemos visto que una iglesia firme en el Señor provee consuelo. Pero si hablamos a nuestro punto 2 en el verso 9, una iglesia firme en el Señor vive con gozo y acción de gracias. Miren cómo Pablo lo expresa. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y aunque aquí la Reina Valera lo pone como una pregunta súper larga, traducciones un poco más modernas, pues lo ponen como dos textos aparte, pero el sentimiento es el mismo, no se pierde nada. Porque Pablo lo que está evocando aquí o está trayendo es el Salmo 116:12. El Salmo 116:12 dice el salmista así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Entonces Pablo lo que está diciendo a la iglesia ahí, a la iglesia de Tesalónica y a nosotros hoy, no tengo palabras humanas para expresar lo agradecido que estoy de Dios por mantenerlos firmes en el Señor, aún en medio de mi ausencia y ante la persecución que están sufriendo. Ese es el tema, lo que está diciendo. Esa expresión que quizás a nosotros se nos ocurría decir después de María, que vimos que nuestros familiares estaban bien. ¿Con qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No hay forma. Estamos claros que no tenemos forma de pagarle. ¿Sabe? Pablo está reafirmando el consuelo y vida que él recibió al saber que la iglesia estaba firme en el Señor. La gente de Ligonía lo expresa como que el bienestar de los tesalonicenses llenaba el alma de Pablo de alegría, pues comprendía su profunda conexión con ellos en virtud de su unión con Cristo. Y reconociendo que en última instancia esta alegría, este gran gozo, era un regalo del mismo Señor Jesucristo. Así que, iglesia, ahorita le hice unas preguntas, ¿verdad? Si nos consolaba ver nuestros hermanos crecer en fe y amor. Las mismas preguntas aplican aquí otra vez. Iglesia, nos trae gozo y damos acciones de gracia al ver hermanos firmes en el Señor. No solamente en sufrimiento, sino también en gozo. Porque nuestro pecado, ambas, tanto en gozo y en sufrimiento, nos podemos desviar un poco. No nos perderemos, pero nos podemos desviar. Nos trae gozo. Damos acciones de gracia. Piensen en eso. Los padres aquí están criando. Nos trae gozo y damos acciones de gracia al ver que nuestros hijos van creciendo y van afirmándose en el Señor. Estamos como el salmista diciendo, no tengo palabras, Señor, para expresar cuán grande beneficio tengo de ver mis hijos aquí conmigo. Yo hablaba ayer con un hermano anciano de la iglesia en San Juan, que él decía, yo soy el hombre más feliz del mundo, porque mis hijos y todos mis nietos están en la iglesia. Eso es lo que estamos hablando. Y yo estoy claro que quizás eso no es una realidad para todos los que estamos aquí.
pero sigamos orando en esperanza. Porque Dios no nos llamó, ¿verdad? Y nuestra esperanza es que aunque Dios no nos debe salvar a toda nuestra genealogía por ir para abajo, Dios nos llamó en vano. Y nosotros confiamos en que es un Dios de pacto, que puede salvar a nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de ellos. ¿Ok? Los jovencitos de los niños nos trae gozo y damos acciones de gracia cuando ustedes ven que sus amiguitos, pastores y otros hermanos de la iglesia están firmes en el Señor. Piensen en eso. Tienen que aprender a dar gracias por eso también. Es importante. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por esto, por tener una iglesia firme en el Señor. Pero no lo hagamos, ¿verdad?, de forma como que sí, Señor, gracias, estoy gozoso. No sean apáticos como yo a veces, que expreso gozo así como estoy ahora, así como que nadie sabe qué estoy diciendo. Abra la boca. De hecho, ayer me dijeron eso, abra la boca. Abra la boca. Muestre gozo. Como el salmista, con intensidad de acciones de gracia, por tener una iglesia y hermanos firmes en el Señor. Ahora, para el punto 3, en el verso 10, una iglesia firme en el Señor ora y estudia la palabra de Dios para mantenerse firme en el Señor. Vamos a ver el versículo 10. Pablo dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces aquí al final Pablo está trayendo como una pequeña exhortación con algunas advertencias a la iglesia. Y la voy a dividir como en dos. Primero, Pablo está diciendo a la iglesia, tenemos que orar. No un ratito, sino de noche y de día, con gran insistencia. Pero orar, ¿por qué? Porque Pablo no está diciendo que la iglesia es firme, está firme. Pablo está diciendo que la iglesia está firme en el Señor. Y es que una iglesia firme en el Señor no puede olvidar que depende 100% a cada momento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo mostramos eso? ¿Cómo mostramos que creemos que vivimos en dependencia del Señor? Pues una de las muestras más grandes que podemos hacer es con oración continua e insistente. Reconociendo que dependemos del Señor. Vayamos en ruego, oración cada día por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y estamos claros que ningún cristiano que Dios ha llamado se va a perder. Pero hermanos, una iglesia local, ¿verdad? Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia local. Puede dejar de estar firme en el Señor. Puede dejar de ser una iglesia de fe y amor si se llena de altivez y orgullo. Si se olvida que depende completamente de su Señor. Todos hemos leído aquí el Proverbio 16:8 que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pablo en 1 Corintios trae ese mismo verso y se lo dice a la iglesia de Corinto. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, tengamos esa advertencia pendiente. Oremos continuamente. Esto es un regalo que Dios nos ha dado. La iglesia local, con buenos pastores, ancianos, diáconos, con buenos maestros, es un regalo de Dios. Pero oremos para que no caigamos en orgullo y altivez y dejemos de ser una iglesia de fe y amor en el Señor. Pero también Él trae otra advertencia aquí al final cuando habla de completar vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Como que yo quisiera estar con ustedes para completar vuestra fe. Y lo que, ¿verdad?, los comentaristas hablan es que es el concepto de enseñarles cada día más cómo aplicar las doctrinas de la palabra. Las doctrinas de Jesucristo, las doctrinas de la vida cristiana. Entonces, ¿por qué esto tiene que pasar, hermanos? Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros no lo sabemos todo. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Eso es idolatría. Nosotros no somos Dios. De eso hablamos otro día. Pero como no lo sabemos todos, desde que Dios nos salva aquí en la tierra y por la eternidad, tenemos que estudiar su palabra. Y cada día conoceremos más del Señor Jesucristo. Los niñitos que están por ahí, ¿les gusta estudiar? ¿Qué ustedes creen? ¿Les gusta estudiar a los niños y a los jóvenes? Si usted tiene libros y Biblia aquí, tabletas y juegos de video, o el celular de papá y mamá, ¿cuál escoge? Yo sé cuál va a escoger. Yo hubiera escogido el de acá también. Pero sepan esto, que es nuestro deber estudiar no solamente las materias que tienen que ver con la creación, sino con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar en casa, en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo haremos aquí y en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a estar estudiando. Siempre tenemos que pensar que no lo sabemos todo, que tenemos que conocer más a Cristo, profundizar. Esa es la advertencia que está dando Pablo. Los adultos, también nosotros,
Si nos ponen los libros de teología, la Biblia, el concepto de si tenemos dudas, llamar al pastor y hacer preguntas, o acá tenemos noticieros, tenemos series de internet, redes sociales, la casa de los famosos, tenemos todo eso. ¿Qué escogemos? Sabemos cuál es la mejor parte, pero muchas veces escogemos la que no es. Pues hermano, vivamos, hablamos ahorita en fe y amor. Nuestras decisiones tienen que ser para el reino. ¿Por qué? Porque Pablo da esta advertencia y la historia de la iglesia nos dice que cuando pensamos que sabemos mucho, que somos la iglesia con más teología, cuando tenemos esta iglesia que decimos de teología superior, que no está mal que digamos eso, pero entendamos lo que está detrás de eso, tenemos que entender que no podemos llenarnos de orgullo y altivez, porque ahí es que caemos. Porque quizás podemos crecer en conocimiento, pero no en sabiduría para aplicar ese conocimiento en la vida cristiana. Y podemos pasar así, de ser una iglesia de fe y amor, firme en el Señor, a ser una iglesia enferma, débil y de doctrina floja. 2000 años de iglesia nos han enseñado eso. De iglesias que empezaron así hasta llegaron a ser iglesias apóstatas. Así que tenemos que buscar crecer en sabiduría, mis hermanos. No nos quedemos estancados. Una generación, las estadísticas dicen que una generación es lo que hace falta para que una iglesia firme, de fe y amor, firme en el Señor, pase a ser una iglesia débil, una iglesia enferma. Una generación, 30, 40 años. No es mucho tiempo, mis hermanos. Eso es lo que hace falta. Así que tengamos eso en mente, porque Jesús nos llama a esto a través de su palabra. Tenemos que crecer en el entendimiento de la palabra para vivir para la gloria de Dios. No es que de nuestros labios salgan todos los catecismos, confesiones fantásticos, seguro, todos los versos de memoria, pero que podamos vivirlos en cada día, en cada situación. Y gracias a Dios, Jesús nos dio un gran regalo para eso. Nos dio pastores y maestros. Así que sepan esto, los pastores y maestros son un gran regalo de Dios a su iglesia para ayudar en esto, en que no caigamos ahí. Porque un pastor y maestro es como un agricultor. Yo creo que aquí todos estamos claros que si le echamos agua a una semilla un día, fantástico ese día. Si no le echamos al otro día, ni al próximo, y la dejamos ahí sin agua, se va a morir. Pero de igual forma, una vez Dios nos trae el evangelio a una iglesia, nuestros pastores están como ese agricultor que continuamente, día a día, están pendientes a nuestro crecimiento, a darnos el agua de vida de Cristo día a día para que podamos crecer. Así que oremos, tanto individualmente, en familia, cuando oramos aquí los jueves y días como hoy, porque Dios nos dé ese anhelo de querer profundizar en su palabra. Y así no caigamos en la altivez de pensar que no hay que orar porque somos unos duros, tenemos teología superior, o no caer en tampoco pensar que ya yo no tengo más nada que aprender, yo no tengo más nada que saber de la Biblia porque ya yo me he leído todos estos libros y tengo maestrías y doctorados. Así que, hermano, hemos visto hoy cómo el Señor Jesucristo, por su amor a Pablo, pero también obviamente su amor a su iglesia, responde a través de Timoteo a las preocupaciones de Pablo. Y hemos visto cómo aún esa iglesia Dios la guardó en medio de no tener un apóstol y también de la persecución. Y Timoteo trajo ese reporte de buenas noticias. Y es bueno entender eso, porque entonces, como les dije, hemos visto y hemos sido soltados a que tenemos que ser una iglesia que vive en fe y amor en el Señor. A que seamos una iglesia firme en el Señor, porque esta iglesia firme en el Señor, como ya hablamos, trae consuelo a su pastor, a los miembros, pero también a la comunidad. Una iglesia firme en el Señor vive con gozo ante Dios y da acciones de gracia por mantenerla firme en el Señor. Entonces hablamos como el salmista: ¿qué pagaré, Jehová, por todos sus beneficios conmigo? Así que tengamos ese sentido de acción y gracia, porque hasta aquí el Señor nos ha traído por medio del Señor Jesucristo. Y que una iglesia también firme en el Señor ore y estudia continuamente, de forma insistente, para no olvidar su dependencia total de Jesucristo y para poder aplicar lo aprendido en su vida diaria para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Y sepamos que todo esto es en el Señor. El Señor Jesucristo, que con su obra redentora nos salvó, nos envió el Espíritu Santo que nos une a Él por la fe y que se entregó a sí mismo, Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla a fin de presentársela a sí mismo un día, gloriosa, santa y sin mancha. Así que, hermanos, seamos consolados, reavivados, animados, que tengamos nueva vida, por así decir, sabiendo que es ¿quién? Jesucristo, quien construye su iglesia, quien la afirma, quien la pone firme y, como Él mismo dijo,
ni los poderes del mundo, ni el infierno prevalecerán contra ella, nunca la vencerán. Amén. Oramos, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, Jesús. Gracias porque tu iglesia, el cuerpo tuyo, Cristo, una iglesia que tú salvaste para ti, es una iglesia que si está firme en las doctrinas de la fe y en el amor de vivir la vida cristiana como tú nos mandaste, es una iglesia que traerá consuelo. No solamente a los pastores y ministros, sino también a nosotros como iglesia, a la comunidad. Una iglesia que va a ser para tu honra y tu gloria, que va a expandir tu reino. Te damos gracias por permitirnos hacerlo. Danos la humildad siempre, como dice el apóstol aquí, de nunca tomar en vano nuestra dependencia total en ti. Nunca familiarizarnos tanto que pensemos que hemos alcanzado algo más, sino que siempre podamos estar mirando a nuestro Señor Jesucristo y esa majestuosidad de Cristo nos anime a querer conocerla cada día más y más para tu honra y tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.